Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto, le agradezco que nos acompañe a través de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, y los saludo desde el auditorio Octavio Paz del Senado de la República, donde en unos momentos más dará inicio el seminario Seguridad y Justicia, Marcos Estratégicos y Grandes Pendientes, el cual es organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Lo invito a que nos acompañe, ya que daremos paso primeramente a la inauguración y posteriormente a una ponencia magistral, la cual estará encargada por especialistas, académicos involucrados en la materia. Le invito a que nos acompañe. Muy buenos días. Muy buenos días. El Senado de la República, en su 62ª legislatura, tiene el gusto de recibirlos y darles la bienvenida en esta mañana al seminario Seguridad y Justicia, Grandes Retos, Marcos Estratégicos y Grandes Pendientes. Para presidir esta ceremonia de inauguración, tenemos con nosotros al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Nos acompaña también el senador Alejandro Encinas Rodríguez, quien en esta mañana obra como ponente magistral. Igualmente nos acompaña el licenciado Manuel Pérez Cárdenas, coordinador de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Queremos hacer extensiva a la audiencia la disculpa pública que ofrece el señor Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, ya que programó estar aquí, pero por un contratiempo imprevisto no pudo acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. A continuación, tendremos las palabras de inauguración del senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Buenos días a todas, a todos. Es importante y resalto el interés que reviste para la sociedad en su conjunto los temas sobre seguridad pública y justicia, desde la visión con marcos estratégicos y grandes pendientes, que es el tema del foro que hoy arrancamos. En el Senado de la República están las iniciativas del titular del Ejecutivo, que son 3 propuestas de reforma constitucional que constituyen la visión del Ejecutivo para contar con una nueva estrategia en el combate al crimen organizado, para mejorar o alcanzar un estado adecuado de combate al crimen organizado y de seguridad pública. El tema anunciado sobre derechos, que aún no es objeto de iniciativa legal, está pendiente, está en construcción por parte del Ejecutivo. Y esta propuesta que se hizo al Poder Legislativo y que se hizo en un marco
de urgencia, en un estado muy especial para la sociedad mexicana, es motivo de profunda reflexión. Estoy viendo el temario que se desarrollará en este foro y sin duda es la visión del tema de la seguridad pública y la justicia desde una visión garantista sobre los derechos humanos y sobre la justicia. En el Senado hemos sido sensibles para escuchar en este y en otros temas en donde la sociedad se expresa de manera muy concreta para atender sus visiones. El producto legislativo que vaya a salir tendrá que ser con la incorporación de la opinión de ustedes, de la sociedad, del conjunto de elementos que deben de generar los mejores productos legislativos. Será en la segunda o tercera semana de marzo cuando el Senado concluya el proceso legislativo de estas propuestas. Seguramente el resultado no será asumir las propuestas del Ejecutivo tal y como llegaron. Seguramente estaremos sensibles para poder revisar el mejor modelo si se trata de policías entre mando único y 32 policías estatales únicas. Sin duda, el asunto de la desaparición de los poderes municipales, cuando hay evidencia de parte de la Procuraduría, la Fiscalía, lo que vaya a hacer ya en ese momento, con la intervención del Senado para municipios, desde la opinión de muchos no es el camino correcto. Deberán ser los poderes legislativos en los estados los que sigan teniendo esa obligación constitucional de resolver sobre la desaparición de poderes en caso de autoridades municipales que estén penetradas por el crimen organizado. El asunto de las competencias es algo mucho más fácil de transitar, porque son temas que todos reconocemos como de necesaria armonización para que no haya una obstrucción en la actividad que las fuerzas de seguridad pública desarrollan y del procedimiento penal y demás. Así es que es muy oportuno, es la celebración de este foro para poder agregar a los ingredientes que ya han estado dándose en el Senado de la República. En el mes de enero, el Senado desarrolló foros en donde se recibieron a gobernadores, a expertos, académicos, que también disertaron sobre estos asuntos de los que hoy es materia de este foro. Así es que bienvenida a su participación. Este es el Senado de la República, esta es la casa de las y los mexicanos, esta es la casa de todos los que vengan acá. Que sirva el Senado, que sirva todo el debate público al que estamos obligados a sostener para que tengamos las mejores leyes. El Poder Legislativo debe de dotar al Ejecutivo de los instrumentos para tener una mejor estrategia en el combate al crimen organizado, para garantizar la seguridad pública que toda sociedad requiere, y no seremos omisos, pero tampoco seremos anuentes a una visión que no sea aquella que tenga controles democráticos. Esa es la visión, que se tengan controles democráticos en cada uno de los instrumentos jurídicos, en el marco constitucional o en el de leyes secundarias, para garantizar los derechos de toda persona, de todo ciudadano, de cada uno de los integrantes del pueblo de México. Una visión garantista, no la visión
que tiene que ver con la eficiencia en el uso de la fuerza. Sí en ello, pero también en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Y lo que les quiero decir esta mañana es un compromiso que hemos hecho en varias ocasiones y que el día de hoy, con los elementos que se den en este foro, podrá enriquecer nuestra participación en 2 o 3 semanas. Es el acuerdo que tenemos con los grupos parlamentarios para llevarlo al Pleno, para discutir el dictamen que se formule en comisiones y para que tengamos las reformas legales correspondientes. Gracias. Con esas palabras yo les pediría que nos pusiéramos de pie para declarar formalmente inaugurados los trabajos. Siendo las 9:40 del día miércoles 25 de febrero de este año 2015, como presidente del Senado de la República, declaro formalmente inaugurados, abiertos, los trabajos del seminario Seguridad y Justicia, Marcos Estratégicos y Grandes Pendientes, que organiza el Instituto Belisario Domínguez, Instituto de Investigación Legislativa, para poder generar mejores ingredientes en la disertación y proceso legislativo de los temas que estamos abordando en esta materia. Gracias. Los felicito. Agradecemos las palabras de inauguración que nos ha dirigido el senador Miguel Barbosa Huerta y pasamos ahora a la primer ponencia magistral de este seminario en esta mañana, en voz del senador Alejandro Encinas Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Soy Manuel Pérez Cárdenas, coordinador ejecutivo del Instituto Belisario Domínguez. Reitero la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este importante seminario y me agrada, nos estimula a todos y nos compromete mucho la presencia del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Miguel Barbosa Huerta, porque sin duda, no solamente con lo que acaba de decirnos de manera tan breve pero tan profunda, significa el interés del Senado por hacer del Senado de la República el foro donde se discutan los temas que afectan la vida de todos y cada uno de los mexicanos, sobre el futuro del país y, como ya lo decía él, que prevalezca por sobre todos los puntos de vista en las decisiones legislativas el interés superior de los mexicanos y las mexicanas. En buena hora que así sea, y creo que este seminario va a contribuir de manera muy importante a ello. Quisiera, me permitieran presentar al senador, que no requiere mayor presentación, pero sí, de todas maneras, ya que va a ser la función de ponente magistral, decirles del senador Alejandro Encinas Rodríguez que él es licenciado en Economía por la UNAM, con especialidad en Desarrollo y Planificación, y en su desarrollo profesional se desempeñó en el área de formación de profesores y como coordinador de extensión universitaria de la Universidad Autónoma Chapingo. Ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la OEA. Presidente de la Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y catedrático en la Facultad de Economía de la UNAM. Analista, periódico del Universal, director de la revista La Zurda, coordinador y autor de diversos libros, integrante de la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo, ha sido un luchador social de siempre, y del Sindicato Único de Trabajadores Universitarios, primer representante de los trabajadores universitarios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ha sido, como todos aquí le conocemos, dirigente político de la izquierda mexicana, desde el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista y el Partido de la Revolución Democrática. Dentro de la función pública ha sido diputado federal en la 53, la 55 y la 56 61 legislaturas,
donde ha presidido diversas comisiones y coordinado la fracción parlamentaria del PRD, secretario de Medio Ambiente, secretario de Desarrollo Económico, secretario de Gobierno y también jefe de Gobierno del Distrito Federal. Y bueno, como sabemos, actualmente se desempeña como senador de la República por el Estado de México en la 62 legislatura, y quiero agradecerle de manera especial el que nos haya hecho el favor de actuar en forma inesperada para él como ponente magistral de este importante seminario. Bienvenido, señor senador. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Senador Miguel Barbosa, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Senador Armando Ríos Peter, bienvenido, creo que también participe en el seminario. El director Subelisario Domínguez, Manuel Pérez Cárdenas, gracias por la invitación, que pues me formularon apenas hace unas horas, porque lamentablemente, y lo digo sinceramente, es una lástima que nuestro amigo Javier Hernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en nuestro país, no haya participado en esta primera sesión, toda vez de que él ha sido una persona que nos ha ayudado mucho, ha colaborado mucho con el Senado de la República, no solamente en los temas vinculados con la protección, la garantía de los derechos humanos, sino en distintos temas, todos vinculados a los derechos humanos y a los derechos de los ciudadanos, tanto en el ámbito de la seguridad pública hasta en los asuntos de transparencia y rendición de cuentas. Pero es difícil sustituirlo, pero yo quisiera hoy compartir con ustedes una reflexión respecto a los temas ligados justamente a lo que aborda el seminario sobre seguridad y justicia, marcos estratégicos y grandes pendientes, vinculándolo con los temas que ya señalaba el senador Miguel Barbosa, estamos discutiendo en estos momentos en el Senado de la República, y que están intrínsecamente vinculados con la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal, que hasta la fecha se le conoce como una iniciativa en materia de seguridad pública o rediseño de las corporaciones policiales. Aunque si analizamos con detenimiento la iniciativa del Ejecutivo Federal, se trata de una iniciativa que tiene mayores implicaciones, gran trascendencia y que puede impactar de manera significativa, más allá de la estrategia en materia de combate a la inseguridad y la definición de las facultades y competencias de las corporaciones policiales y los distintos órdenes de gobierno, al conjunto del sistema político y de nuestro régimen federalista en el país, ya que la iniciativa del Ejecutivo Federal contempla la reforma a 7 artículos constitucionales, que no son artículos menores. Está, por ejemplo, la reforma del artículo 73 en materia de redefinición del régimen de facultades, competencias y concurrencias dentro de los distintos órdenes de gobierno, o la reforma del artículo 100 constitucional que modifica de raíz los temas vinculados con las facultades y competencias de los municipios, de la autoridad más cercana con los ciudadanos en nuestro país. Por supuesto, coincidimos todos en que el tema de la seguridad pública, más ante la emergencia que ve el país, debe de abordarse con mucha responsabilidad, con prontitud, porque se requieren reformas de fondo. Y estas reformas, pues no basta solamente referirse al ámbito del establecimiento de un mando único o de una policía estatal única, sino definir el marco conceptual que debe regir el sistema de seguridad pública en el país, en donde si bien coincidimos en que se necesita profesionalizar a los cuerpos policíacos, homologar sus normas de capacitación, profesionalización, salarios, operación, etcétera, pues también estamos convencidos de que el eje rector de lo que son las políticas de la estrategia de seguridad pública, además de combate al crimen, debe ser el respeto de los derechos humanos y modificar el concepto que se tenía tradicionalmente de la seguridad. Pues no se trata de la seguridad del Estado, no se trata de la seguridad del gobierno, de las instituciones, se trata de establecer normas claras que regulen y garanticen la seguridad humana, la seguridad de la sociedad, la seguridad de los ciudadanos. Por eso,
habría que analizar con detenimiento el conjunto de la reforma y, como lo he señalado ya en otras ocasiones, estas propuestas avanzan en el rediseño de nuestro régimen federalista, el régimen de facultades y competencias y concurrencias de los órdenes de gobierno, con dos factores, con dos ejes muy claros. Uno, el que avanza en una mayor centralización del poder público y de las facultades en el poder, las facultades de gobierno en el poder ejecutivo federal, y por otro lado la propuesta continúa el mayor debilitamiento del municipio, en donde ahora, con la reforma del artículo 100 constitucional, donde se quiere eliminar la responsabilidad del municipio para asumir las tareas de la seguridad pública, pues se le da, desde mi punto de vista, una estocada a uno de los órdenes de gobierno que se ha querido, ahora sí que criminalizar por responsabilizar de la situación de inseguridad y violencia que vive el país, cuando en realidad el municipio es víctima del diseño institucional que lamentablemente se ha venido instrumentando y que lo ha venido debilitando y desmantelando permanentemente. La lógica del municipio libre no existe. Si no existe en realidad la autonomía plena de las entidades federativas, basta poner por ejemplo como la inmensa mayoría de las entidades federativas, 31 de las 32 entidades federativas dependen fundamentalmente de sus ingresos de las participaciones federales. Estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, dependen hasta en el 97% de sus ingresos de las participaciones federales. Solamente el Distrito Federal es la única entidad cuyo nivel de ingresos proviene de sus ingresos propios. Se ha llegado a tener hasta el 54% de ingresos propios, actualmente rondan alrededor del 52% de ingresos propios. Las demás entidades dependen en más del 60-70% de sus ingresos propios. Esta situación de las participaciones federales, y esta situación se replica y se profundiza más en el municipio, donde no ha podido desarrollar sus capacidades institucionales para poder cumplir plenamente con su responsabilidad. Por eso también hay que reconocer que el sistema municipalista de nuestro país se ha agotado y que lo que se requiere es una reforma de fondo al sistema municipal dentro de este rediseño del sistema federal, en donde, lejos de continuar el proceso de centralización y debilitamiento, pues habría que hacer un rediseño que le permitiera contar con los instrumentos normativos, legislativos, económicos, fiscales para su fortalecimiento. Y pues lamentablemente, pues con estas medidas, lejos de avanzar en fortalecer a la autoridad municipal, continuará su debilitamiento. Pongo un ejemplo. En el momento en que se elimine del artículo 100 constitucional la responsabilidad de los municipios para asumir las tareas de seguridad pública, pues se va a romper uno de los pilares fundamentales en el ejercicio del gobierno de cualquier autoridad. Para que una autoridad pueda cumplir puntualmente con sus funciones, debe ejercer las facultades y cumplir plenamente con dos bastiones, dos pilares de lo que es la función de gobierno. Uno, el ejercer plenamente el monopolio en hacer cumplir la ley, el monopolio, el cumplimiento de la ley, y otro, el poder hacer uso del monopolio, del uso legítimo de la fuerza pública. Y ahora, pues vamos a ver cómo van a aplicar el bando de policía y buen gobierno en los municipios, donde ya la policía no sería una función de ellos y sería asumida por una policía estatal, en donde se pretende pues que se encarguen desde las tareas de prevención del delito, pues hasta los asuntos de infracciones administrativas que establecería el bando de buen gobierno municipal. Y yo no me imagino a una policía estatal asumiendo las tareas para resolver los conflictos de ocupación de la vía pública, de conflictos de riñas familiares, recogiendo borrachitos en la calle y levantándoles sanciones administrativas,
cuando es una tarea que debería competir estrictamente al ámbito municipal. Pero esta modificación al régimen federalista no se queda, ni es incluso, creo, la más importante. En las iniciativas no se queda solamente en el municipio, porque hay planteamientos en las iniciativas del Ejecutivo Federal con la que se pretende facultar al Congreso de la Unión para poder legislar en distintas materias. Una de ellas, que es muy importante, es la ley general contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, como si fuera solamente el ámbito municipal donde hubiera penetrado el crimen organizado. Que, bueno, si bien lo hemos visto en el caso de Iguala y de Cocula, donde evidentemente hay una colusión de la policía municipal con la delincuencia organizada, pues lo cierto es que los enfrentamientos entre policías federales preventivos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el control del mercado de la droga, pues competen a autoridades federales. Las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya las cometieron elementos del ejército. Y miren que en el caso de muchos de los delitos cometidos de abuso de autoridad, violación de los derechos humanos por fuerzas federales, se trata de policías que han pasado todos los procesos de certificación. Pero más allá de ello, en esta ley que se pretende promover contra la infiltración del crimen organizado de la autoridad municipal, el Ejecutivo Federal se pretende arrogar dos atribuciones que invaden las competencias ya no solo de los municipios, sino de los congresos locales. Uno, el poder solicitar al Senado la disolución de los ayuntamientos cuando existan indicios, cualquier cosa que eso signifique, indicios de que tienen una penetración de la delincuencia organizada. Cuando la disolución de la autoridad municipal es una competencia que está establecida con toda claridad en el ámbito de los gobiernos locales, quienes pueden regir sobre su gobierno interior, y la disolución de los ayuntamientos está contemplada en las constituciones de cada entidad de la República, cuando se reúnan condiciones establecidas en la propia constitución local de ingobernabilidad, de corrupción o de descomposición de la autoridad municipal. Por supuesto, nunca se ha utilizado esta figura de disolución en los ayuntamientos para enfrentar problemas del crimen o de corrupción. Yo recuerdo, ya en la época de la transición democrática, como la primera y las muy pocas veces que esta se ha aplicado, disolución que se hizo en un ayuntamiento, fue del ayuntamiento de Juchitán, en Oaxaca, en los años 80, cuando una rivalidad política entre la COSEI, una coalición electoral COSEI-PESUM, entró en diferendo con el gobernador del estado, y la respuesta del gobierno del estado fue una respuesta política que disolvió al ayuntamiento. Ahora se quiere arrogar esa facultad del Ejecutivo para no solamente solicitar la disolución del ayuntamiento, sino para poder asumir, y dice textualmente así la iniciativa, total o parcialmente las funciones del gobierno municipal. Y eso significa que no solo pondría a la autoridad municipal, lo cual también debería ser competencia del Congreso local, quien nombraría a una autoridad interina para cumplir el término del mandato para el cual fue electo el ayuntamiento para convocar nuevas elecciones, sino que además de imponer a la autoridad municipal, que seguramente sería un comisionado especial, como sucedió en el caso de Michoacán, asumiría todas las funciones del gobierno total o parcialmente. Bueno, yo no me imagino a la Policía Federal Preventiva recogiendo la basura en ningún municipio del país, o al Ejército Mexicano encargado de la distribución del agua potable, o a la Gendarmería Nacional responsabilizándose del alumbrado público. Yo creo que hay excesos que deberíamos de analizar con mayor detenimiento. Pero también hay en estas modificaciones al artículo 73 constitucional la pretensión de dotar de nuevas facultades al Congreso para legislar en otras materias. Una, respecto a las facultades, competencias y concurrencias
entre la Federación, los estados y los municipios, que implicaría la promulgación de una ley general o una ley federal respecto a las competencias de los distintos órdenes de gobierno, que no es un asunto menor. ¿Por qué? Porque hoy las facultades de competencia y concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno están en el ámbito de la Constitución, y cualquier modificación a este régimen implica la aprobación del Congreso de la Unión y del constituyente del Congreso de la Unión por mayoría calificada, y tiene que pasar por el constituyente permanente, por todos los congresos de los estados. Si eso se transfiere a una ley general, existiría la posibilidad de que el Congreso de la Unión, por mayoría simple, sin la participación de los congresos locales, pudiera modificar el régimen federalista en cuanto a las competencias, facultades y concurrencias de los distintos órdenes de gobierno, fortaleciendo indudablemente pues esta desmedida centralización en la que se ha venido incurriendo en los últimos años en el país. Habrá incluso hay el planteamiento para publicar las leyes generales y establecer los tipos penales y sanciones respecto a distintas conductas, y distribuyendo las competencias para investigación, persecución y sanción de los delitos, en donde las legislaturas locales podrán legislar en materia penal solo en aquellas conductas que no estén tipificadas en el ámbito de la ley general. Y bueno, esto evidentemente es una respuesta para evitar conflictos como el que pudiera presentarse en el caso del Distrito Federal, donde está despenalizado el aborto hasta los 90 días, antes de los 90 días de gestación, o ver otro tipo de problemas de carácter local. En fin, yo por eso creo que es muy importante entender que esta discusión que estamos dando no es un asunto estrictamente de la estrategia en materia de combate a la inseguridad o el rediseño de las corporaciones policiales, sino que está redefiniéndose es el régimen federal en nuestro país. Paso rápido a un segundo tema. Esta discusión que se ha venido presentando respecto a la propuesta de mando único y policía estatal única. 32 mandos, 32 policías estatales en todo el país. Yo lo primero que quisiera destacar es que creo que existe una gran confusión respecto a cómo se entiende el mando y la policía única. Lo hemos visto en las audiencias que se celebraron aquí en el Senado, en distintos foros en los que hemos participado, en donde yo identificaría 3 posiciones generales respecto al tema. La primera, que efectivamente que exista un mando único depositado en el gobernador de los estados o el jefe del gobierno del Distrito Federal, y una policía estatal única que se encargue de todas las tareas de prevención y combate al delito en el ámbito del fuero común, definiendo las facultades y concurrencias en coordinación con la autoridad federal. Hay otras propuestas, incluso de gobernadores, que avanzan más en la lógica de un sistema de coordinación, donde se mantiene un mando único, manteniendo la existencia de policías municipales, acotadas a funciones muy puntuales, vinculadas con el mando de policía y buen gobierno, donde el mando único podría hacer el nombramiento y encargarse de la capacitación, supervisión y desarrollo de las policías municipales. Y hay una tercera corriente que establece la existencia de un sistema dual o mixto, en donde se reconozca y se haga una diferenciación clara entre los distintos ámbitos del desarrollo de las capacidades institucionales de cada municipio y las características étnicas, socioeconómicas o incluso los usos y costumbres que existen en muchos municipios del país. ¿Por qué? Porque es impensable, por ejemplo, que una policía estatal va a poder encargarse de las tareas de seguridad pública en los municipios de usos y costumbres en Oaxaca o en Chiapas, o que va a intervenir en los caracoles zapatistas sin la intervención de
las autoridades de los pueblos y las comunidades indígenas. Y creo que esta discusión va a ser la determinante, porque también se debe de asumir de que en materia del diseño de una estrategia, en materia de salud pública, no puede aplicarse una receta única. Uno de los grandes errores que se han cometido en los últimos años es tratar de enfrentar a los distintos grupos delictivos y el tipo de delitos que se cometen de la misma manera en todo el país, cuando existe una diferencia no solamente regional o cultural, sino incluso existe diferencias muy claras entre el tipo de grupo delictivo que opera en cada municipio, estado o región, el tipo de delito que se comete, el modus operandi del mismo y el nivel de penetración territorial que ha llevado en algunos casos no solamente a que la delincuencia organizada o este tipo de poder fáctico delictivo tenga el control de vastas regiones, territorio del país, sino que también en algunos casos construye una base social de apoyo ante el abandono y la ausencia de la autoridad legítimamente constituida en esa región. Y en este tema siempre se pone como ejemplo de buen resultado la experiencia del Distrito Federal. Y yo digo que hay confusión porque siempre se asocia la idea de la experiencia del Distrito Federal con la existencia de un mando único y de una policía única, lo cual no es así. Para empezar, en el Distrito Federal hay un régimen de excepción donde el responsable de la seguridad pública, el jefe de la seguridad pública en el Distrito Federal es el presidente de la República, que delega el mando en el jefe de gobierno, que de manera conjunta ambos deciden el nombramiento del secretario de Seguridad Pública. Y el secretario de Seguridad Pública no tiene a su mando una sola corporación, una policía estatal. En el caso del Distrito Federal, pues tenemos la existencia y la concurrencia de distintas corporaciones policiales. Está la Policía Preventiva, la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria Industrial, está la Policía Montada, está el Cuerpo de Granaderos, está la Policía Turística, bueno, hasta una Policía Náutica tenemos en el lago de Xochimilco y en los humedales de Tláhuac. Y esto tiene una razón de ser, no es un asunto que haya surgido por ocurrencia de alguien, sino esto surgió después de una de las peores experiencias que se ha tenido en los modelos de desarrollo policial en el país, que fue la experiencia del general y doctor Arturo Durazo, que ni era general ni era doctor, que concentró tal nivel de poder en el control policíaco. Desapareció la policía de tránsito y la policía preventiva, ustedes recordarán cómo se fusionó, en donde no solamente se convirtió en un contrapeso político al regente y a los delegados, sino que acabó administrando al crimen. Como sucedió también en el Estado de México con el Batallón de Radiopatrullas del Estado de México, que todavía prevaleció hasta los años 80, que se convirtió con un poder enorme, pues en un brazo represor, no solamente contra la lucha social. En aquel entonces no había una posición consolidada en el Estado de México, pero fue un cuerpo represivo contra quienes invadían predios en la lucha por la vivienda, por ejemplo, o para romper huelgas en los movimientos sindicales de esos años en la zona conurbada, hoy convertida en zona dormitorio, pero fue en las zonas industriales de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Tultitlán, y que fue tal su contrapeso, su fuerza, que en lugar de contrapeso predominó por encima incluso de la autoridad municipal. Entonces la experiencia, tanto en el país como en todo el mundo, ha avanzado más en la lógica de la descentralización de los cuerpos policiales. Lo dice muy bien Buscaglia: policía única, mafia única. Ya está Durazo, ahí es el ejemplo incuestionable. Pero un proceso de descentralización
con facultades plenamente definidas, con reglas para la creación de un sistema de carrera policial profesional, con mecanismos y estándares de capacitación, evaluación y fiscalización y seguimiento, con estabilidad y permanencia en el empleo de los propios policías. No puede ser que el presidente municipal llegue y cambie cada 3 años a todos los policías, pero también con mecanismos de control hacia las policías locales y hacia la Policía Federal. Debería ser el resultado final de una reforma de esta naturaleza. Yo por eso estoy convencido de que en las discusiones que hemos tenido recientemente habrá que hacer una diferenciación primero de los municipios que tengan capacidad o no para asumir las tareas de policía en su territorio, y en esos casos establecer mecanismos de coordinación y de convenio, como se ha venido haciendo pues en el caso de Morelos. Graco Ramírez, que es uno de los principales promotores del mando único y policía única, lo que tiene son convenios en donde el municipio acepta delegar esa facultad porque no tiene las capacidades institucionales para cumplir con su responsabilidad. Pero policías, por ejemplo, en Monterrey, o ahí en el municipio de Los Garza, donde han tenido, bueno, ahí hay niveles hasta de militarización, ahí hay una policía municipal militarizada, evidentemente encontrará muchas resistencias para disolverse y someterse a un mando estatal. Yo, en esta lógica, por supuesto que además de diferenciar las capacidades institucionales para cumplir con esa función por parte de los municipios, habrá que también diferenciar las formas y prácticas de gobierno local, respetando los usos y costumbres, donde, por cierto, en los municipios de usos y costumbres donde existen las guardias comunitarias, es donde existe el menor índice de delitos en el país, y respetar esas formas de organización de autoridades policiales que tienen legitimidad con la comunidad, pero también avanzar a nuevas modalidades de organización. ¿Por qué no pensar, ya hay experiencias al respecto en el país, en policías de carácter metropolitano? ¿Por qué no podemos pensar en una policía de la zona metropolitana del Valle de México? Como ya ha habido experiencias en la zona metropolitana de Guadalajara, para que no exista ese pretexto de que el límite geográfico impide la actuación en la persecución del delito cuando los delincuentes cruzan de una entidad a otra, que por cierto es un pretexto muy malo, porque ya no es impedimento en muchos casos. Aquí en el Distrito Federal existen experiencias de mando único en toda la región centro. A mí me correspondió, siendo jefe de gobierno, suscribir un convenio con todos los gobernadores de la región centro del país para establecer un mando único regional e irlo alternando periódicamente, actuar por una sola banda, una sola frecuencia de radio, intercambiar la información fundamental que iba desde el padrón vehicular y también el padrón de policías estatales y municipales para poder cruzar, en el caso del padrón vehicular, todo lo de vehículos robados, en el caso de los policías, todos aquellos que fueron sancionados y se incorporaron a otro organismo policial, y para actuar en la persecución del delito de manera conjunta, independientemente de las delimitaciones jurídico-territoriales de cada orden de gobierno, lo cual tuvo como resultado pues la disminución más importante que se ha tenido proporcionalmente del delito en el año 2006, no solamente en el Distrito Federal, sino en la región centro del país. Por eso yo creo que en estos temas no hay recetas únicas, y hay que continuar pensando en cómo ir fortaleciendo las facultades y atribuciones del orden de gobierno más cercano a la gente, porque no va a ser ni al gobernador del estado ni al comisionado de la Policía Federal Preventiva que a quien la población le haga los reclamos. La población exige, a la primera autoridad que exige es a la autoridad municipal. Y en esta lógica de un rediseño del sistema policial en el país,
pues sería mucho mejor fortalecer un proceso de descentralización a partir de este concepto de la seguridad humana, de la seguridad ciudadana, donde la capacitación y desarrollo de los cuerpos policiales se permita enfrentar adecuadamente al crimen, no transponer o interponer en las facultades y competencias de órdenes de gobierno, que cada quien cumpla el suyo, mecanismos de coordinación y colaboración plenamente definidos y recursos económicos para cumplir con sus responsabilidades. Y en lugar de estar pensando en medidas que tienen una injerencia en la autonomía de los estados, que violan la autonomía de los estados y continúan debilitando el municipio, como la disolución de poderes o el asunto de atraer total o parcialmente las facultades del gobierno municipal al gobierno federal, tomar medidas más puntuales. Si hay presunción, no indicios, porque los indicios, se lo pregunté a uno de los funcionarios, omito su nombre, en una de las audiencias, pues le pregunté por qué los 32 municipios que hoy están intervenidos por la autoridad federal, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, solamente ha sido destituido y detenido el presidente municipal de Iguala, el expresidente municipal de Iguala. ¿Por qué los demás siguen en funciones si hay indicios, según ustedes, de que tienen vínculos con la delincuencia? Dices que pues tenemos indicios, tenemos dudas de que si tienen ese nivel de penetración. La autoridad y la ley no pueden regirse por indicios, por cuestiones de confianza o por evaluaciones de carácter subjetivo. Si hay evidencias que acrediten la comisión de un delito, pues hay que actuar contra la autoridad. ¿Y no sería más fácil, en lugar de hacer todo este masacote de reforma constitucional, eliminar el fuero en todos los órdenes de gobierno para que quien cometa un delito grave inmediatamente sea detenido y puesto a disposición de la autoridad? Yo creo que esa sería una medida mucho más eficaz. Y finalmente, el gran ausente, porque la importancia de esta reforma no es lo que plantea, sino también lo que no propone. Y el gran ausente en todo este tema del combate a la delincuencia organizada son las reformas al Poder Judicial, al Ministerio Público, poderes intocados, que son la pieza clave de la impunidad y de la corrupción en este país. Mientras, como hoy, el 97% de los delitos cometidos no se sancionen, pues por mejor estrategia que haya de combate a la inseguridad, pues, y por mayor número de detenciones que se hagan de gente que haya cometido algún tipo de delito, pues seguirán saliendo libres y a seguir actuando en las calles todos aquellos que cometen un delito. Yo creo que debimos de haber empezado en este esquema de reforma a las instituciones de seguridad pública por la mayor reforma que está pendiente, que es la reforma al Poder Judicial y al comportamiento de los ministerios públicos y de los jueces, en donde yo no conozco hasta ahora a ningún juez que se le haya fincado responsabilidad por sus vínculos con la delincuencia organizada, aunque sí conozco a muchos que han liberado a narcotraficantes y a delincuentes, o incluso, ni siquiera ellos, los secretarios en ausencia emiten los acuerdos de libertad y la judicatura nunca ha actuado contra estas personas. Yo creo que esos son los grandes temas que debemos estar discutiendo y, como dijo el señor Barbosa, en este periodo de sesiones habrá reforma, seguramente con muchas modificaciones. Les recomiendo un documento del Instituto Belisario Domínguez sobre la figura del mando único en la seguridad pública. Es una parte, pero ojalá y ahora nos hagan el del Poder Judicial. Por su atención y por este bomberazo, muchísimas gracias. Pues damos las gracias más cumplidas al
al senador Alejandro Encinas Rodríguez por esta presentación pues tan rica, tan basada en información muy específica acerca de la construcción democrática institucional, los conceptos de la seguridad pública y el valor del garantizar los derechos humanos dentro de todo este gran tema que es la seguridad y los derechos en nuestro país. Gracias, senador, de nueva cuenta por habernos hecho extraordinariamente rica presentación y por haber aceptado que le moviéramos en el orden de los oradores. Muchísimas gracias. El señor presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Miguel Barbosa Huerta, va a tener que retirarse para cumplir con otros compromisos y quisiera pues agradecerle en nombre de todos la presencia aquí, que significa... De esta manera se dio paso a la inauguración, donde el senador Miguel Barbosa Huerta, al declarar inaugurados los trabajos, habló de la importancia de este seminario, ya que es necesario tener información, análisis y comentarios de especialistas, académicos e involucrados en la materia de seguridad y justicia, ya que con ello se contribuye al proceso de dictamen de las iniciativas que se han presentado en el Senado de la República sobre este tema. Y posteriormente se dio paso a la ponencia magistral, en la que se desarrolló el tema de la importancia del enfoque de derechos en los temas de seguridad y justicia a cargo del senador Alejandro Encinas. Así concluye esta primera parte. Sin embargo, le comento, aún hay más actividad, por ello lo invito a que esté al pendiente de la programación del canal del Congreso. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.